Inquietudes. Finalmente, ¿verdad?, estamos logrando lo que tanto habíamos ansiado tener, a políticos honestos que garantizan transparencia, reducción de la corrupción. Un gobierno, ¿verdad?, que está basado en la honestidad, 99% basado en honestidad y 1% en capacidad. Esto pues plantea muchas inquietudes. Hoy, como saben, vamos entonces a reflexionar en cómo vamos en México, qué señales hay, cuáles de ellas son positivas, cuáles de ellas no son del todo claras y qué perspectivas entonces tenemos. Pero no solo vamos a analizarlo como muchas veces se hace. Para eso hay editoriales y muchos otros medios donde reflexionar acerca de todos estos temas. El propósito de esta reunión es que abordemos esta temática, pero desde la perspectiva de qué nos toca entonces hacer a nosotros. Y quiero invitarles a un ejercicio breve, así como para alinearnos aquí a todos, en un ejercicio muy simple. Háganme un favor, los invito a dejar ahí su tenedor un segundo, levanten su mano derecha, levanten su mano izquierda, crucen su brazo derecho ahora hacia el otro costado y su brazo izquierdo. Ahora un poquito de mindfulness. Cierren, no te vayas a trabar, Jorge. Cierren sus ojos un segundo. Cierren sus ojos un segundo. Y con sus ojos cerrados, estiren su brazo apuntando hacia el norte, por favor. Mantengan los ojos cerrados, todos apuntando al norte. Ya, estiren bien su brazo, por favor. Abran ahora los ojos y mantengan el brazo así. Y vean qué tan claros estamos. Y esto es un poco indicativo, ¿verdad?, del rumbo que tiene el país y por qué estamos así. Así que hoy que se debate mucho sobre la claridad del rumbo que tenemos, hay algo donde creo que todos los analistas y nosotros podemos estar de acuerdo. Hay una confusión generalizada, tanto dentro, ¿verdad?, de los que forman parte del gobierno como la sociedad que somos espectadores y actores en todo esto. En todo este contexto, vamos a comenzar entonces esta sesión. Les pido un aplauso para recibir a Roberto González, presidente del Colegio de Monterrey. Buenos días, invitados especiales, damas y caballeros. Bienvenidos a nuestro 6º Foro Ciudadano, en el que yo quisiera empezar con un agradecimiento a la directiva del Colegio Monterrey y en especial al comité organizador, porque logró el primero de los objetivos, casa llena. Hace unos días leía yo un reporte de Mario Vargas Llosa y me impactó una frase que no es de él, pero la utilizó, que dice verdad provisional. Es que pareciese que en sí misma es contradictoria. Eso me obligó a leer más, a tratar de encontrar el sentido de la frase y afortunadamente así la encontré y ahorita la comparto con ustedes. Sin embargo, le encontré otra aplicación y tiene que ver mucho con el evento de esta mañana y en especial con la plática que en un rato más nos va a dar el licenciado Jorge Meléndez, en que él verá una realidad de México, pero desde un ángulo, una perspectiva económica, política. Y esta frase nos permite ver la misma realidad, eso estimo yo, pero desde una arista diferente, un poco más filosófica, antropológica. Y yo, para poderlo explicar, necesito primero ponerlo en contexto, apoyarme en un par de conceptos, en un par de pensamientos de gente sobresaliente. Y empiezo con compartir con ustedes una ligera encuesta que yo organicé entre diferentes grupos de amigos
y nomás hice una única pregunta. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu evaluación de la evolución que tiene México en los últimos 8, 10 meses? Y me topé con la sorpresa de que las respuestas fueron muy dispersas, de 0 a 180 grados. Pero también me di cuenta que es posible armar 3 grupos de ellos. El de los positivos, esos que piensan que México va bien o muy bien, y se sustentan algunas premisas que son válidas. Pueden ser debatibles, pero son válidas, en el sentido de que ellos han logrado mantener la paridad en orden, igual que la inflación, están atacando frontalmente la corrupción, cosa que no se había hecho antes, han logrado quitar muchos lujos que se daban nuestros políticos, y todo eso se agradece, y es un grupo que ahí está, existe y es válido. Hay un segundo grupo, que yo le llamo los escépticos, que ellos ven claroscuros. Y pues, además de eso dicen, yo creo que deberíamos darle el beneficio de la duda y el apoyo al Ejecutivo, pero al mismo tiempo monitorearlo, porque si se sale del México que nosotros esperamos, servir de contrapeso. Y ese es un segundo grupo válido y ahí está. Y el tercer grupo son los negativos, aquellos que piensan que México sí está avanzando, inclusive aceleradamente, pero hacia el despeñadero. Y se sustentan en que desde finales del año pasado a la fecha, la inversión pública, privada, la economía va a la baja y no se ve luz por dónde puedan corregirlo. Y ese grupo también existe, es válido y ahí está. En resumen, tenemos 3 grupos que piensan diferentes y son válidos. Creo que este es el momento en que juntos debiéramos como que exprimir al máximo la capacidad de análisis para ver si de ello podemos sacar un poquito de luces de verdad. Y para eso me quisiera apoyar yo en 3 preguntas. Y empezaría por decir, a ver, ¿es factible que ante una misma realidad los mexicanos opinemos de manera tan dispersa? Número 2, esos 3 grupos que son aparentemente opuestos, 180 grados, ¿tienen algo en común? ¿Tienen algún hilo conductor que nos pueda guiar hacia la verdad? Y número 3, ¿qué deberemos hacer nosotros los ciudadanos? Yo les anticipo, la pregunta 1 y 2, mi respuesta contundente es sí. ¿Y por qué opinamos tan disperso, que es la pregunta número 1? Yo me voy a apoyar en 2 características que todos los seres humanos tenemos, y lo pueden consultar en cualquier libro de antropología, que el ser humano es gregario, es decir, necesariamente debe coexistir con los semejantes, porque esa es la mejor de las oportunidades de poder crecer, de adquirir más conocimiento en el intercambio de ideas y pensamientos con el semejante, y ambos tienen la oportunidad de crecer. Si esto es cierto, como lo es, yo tengo amigos que obviamente han influido en mí, y lo que realmente pasa es que el cristal a través del cual yo veo la realidad empieza a tomar tonalidades diferentes de acuerdo al conocimiento que voy adquiriendo. Pero mis amigos, no son los mismos de ustedes, ni los mismos entre ustedes mismos. Entonces imagínense la cantidad de tonalidades que agarra el cristal hacia el cual se ve la realidad. Creo que esto empieza a justificar el por qué las respuestas están dispersas. Pero hay una segunda más contundente. El ser humano nace inacabado y es inacabable. Es decir, somos imperfectos. Y el conocimiento humano de la realidad es parcial y limitado. Sumen eso y la respuesta es un sí absoluto, estarán de acuerdo conmigo. Ahora, ¿se logra algo con eso? ¿Hay algún avance con eso? Sí lo hay. Si revisamos los 3 grupos que piensan diametralmente opuesto, nos podemos dar cuenta que la diferencia no está en los seres humanos, la diferencia está en las ideas de los seres humanos. Entonces el ser humano es él y sus circunstancias, hasta dónde él ha aprendido, hasta dónde ha vivido, y bueno, lo que al final de la carrera esto nos viene diciendo es que los debates o las coexistencias que existan entre los grupos debieran ser a nivel de las ideas y no personales. Es un problema muy serio que tenemos y que no es de fácil solución. Es un reto que ahí está. Pregunta número 2, ¿hay algo en común en los 3 grupos? Sí lo hay. Hay una definición de un gran filósofo vienés que murió hace como 25 años,
Karl Popper. Y él decía, la verdad no se encuentra, la verdad se va encontrando, es un proceso de tiempo indefinido porque somos imperfectos. Entonces hay que ir avanzando en la verdad. Y precisamente de ahí sale la frase con la cual yo inicié, las verdades provisionales. Yo hasta donde llego ahorita tengo una verdad provisional, pero mi obligación, es más, mi tendencia natural es seguir escarbando, seguir estudiando para llegar a la siguiente verdad provisional que desplace la anterior, y así sucesivamente. Eso es lo que se debiera hacer para poder lograr un México que realmente avance y que cuando interactúen los grupos, los 13 grupos que acabo de mencionar, que lo hagan a nivel de esas ideas y no personal denostando al que está enfrente, minimizándolo o tomándolo en lo personal, y eso no conduce a ningún avance en el conocimiento, estanca las cosas y lamentablemente es lo que está pasando. ¿Qué debiéramos hacer nosotros los mexicanos o los ciudadanos? Bueno, ya está dicho, hay que coexistir, hay que debatir, pero hay que debatir a nivel de las ideas, no personal. Y bueno, miren, ¿cómo hacerlo? Ejemplos tenemos muchos en la sociedad. Yo voy a tomar dos que ustedes seguramente conocen. Tenemos el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y tenemos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Ambos son connotados empresarios inteligentes, tienen ideas muy claras, no iguales, parecidas, pero las tienen. Sin embargo, tienen diferente actitud de comunicar. Entonces, cuando yo le pregunto a mis amigos, ¿quién crees que está siendo más eficaz? La mayoría me dice Gustavo de Hoyos. Y yo no coincido con eso. Y no coincido porque ambos empresarios o están en el grupo 2 o están en el grupo 3, no están en el grupo 1. Entonces, sus mensajes van dirigidos al grupo 1. Y si ustedes analizan a Gustavo, que yo lo único lo he visto en televisión, cuando él dice sus verdades, que podremos estar de acuerdo todos con ellas, el señor tiene un dejo de enojo en la cara, ligero, pero lo tiene. Es muy contundente, muy categórico, exige lo que él está diciendo. Y eso es muy bien visto en el grupo 2 y en el grupo 3. Sin embargo, si yo fuera del grupo 1, lo más probable es que lo tome a nivel personal y entonces ya no hay avance. Carlos Salazar es más de mano izquierda, es más conciliador, de hecho está metido en el grupo 1, está haciendo labor, no se ve porque los resultados son de mediano y largo plazo. Y hay ciertos destellos que de repente el Ejecutivo va atenuando su discurso. No sé si por la realidad o por lo que Carlos ha hecho de función. Ahora, yo con esto no quiero decir Gustavo no es un buen elemento, claro que lo es y es necesario y necesitamos muchos Gustavos, quizá que afine un poco su expresión corporal, pero yo analizaría más bien la dupla. Gustavo atacando, poniendo un poco nervioso a los del grupo 1 y Carlos haciendo la labor de moverle las ideas de los cerebros. Y quizá se logre, esa es al menos mi verdad provisional como yo lo veo. Yo creo que esa es nuestra tarea, de que debatamos a nivel de las ideas y tenemos la opción de hacerlo o no, porque al final de la carrera somos libres. Pero si no lo hacemos, ya Platón nos dijo hace 2400 años, ¿qué sucede? El hombre necesariamente debe participar en política y si no lo hace, el peor de los castigos que lleva es que será gobernado por los inferiores. No creo que sea lo que queramos. Entonces, la pelota está en nuestra cancha, está en nuestro campo y está en nosotros actuar o no actuar y no nos quejemos mañana si no lo hacemos. Termino con una frase muy sencilla, que lo vi en un gimnasio así en la parte de arriba y decía, tú no eres lo que logras, es decir, tú no eres la verdad provisional que tienes ahorita, tú eres lo que superas las siguientes verdades provisionales que tienes que buscar necesariamente. Esa es la tarea que tenemos, ahí está, la pregunta es ¿qué vamos a hacer? A mí no me resta más que agradecer su asistencia y su atención y que sigan disfrutando el evento. Llegó la hora. Jorge Meléndez, aquí ya presente entre nosotros, es director de proyectos especiales para Grupo Reforma, el consorcio periodístico más grande en México. Está a cargo de desarrollar nuevos negocios y alianzas estratégicas dentro de este grupo.
Ha laborado por 28 años con Grupo Reforma, donde ha ocupado diversos puestos directivos, incluyendo director editorial del periódico Palabra de Saltillo, director editorial de la redacción de negocios del grupo y productor ejecutivo del programa de televisión Negocios México, que se hace en alianza con CNN en español. Antes de laborar en Grupo Reforma, Jorge fue gerente de planeación estratégica en Grupo Sitza y asociado en la práctica de estrategia en la oficina de Dallas de la consultora Booz Allen. Es inversionista y miembro del consejo de Proteac, una empresa colocada en Bolsa de Valores y líder en la plantación y transformación de la teca, esa madera resistente para exteriores. Desde enero del 2013, Jorge escribe los martes y viernes una columna que seguramente es conocida de muchos de ustedes, la columna Benchmark, la más leída en la sección de negocios de los diarios El Norte, Reforma, Mural, Zócalo de Saltillo y Vigía de Ensenada. Jorge es licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, donde fue Premio al Saber. Ganó una beca Fulbright para atender la maestría de Administración en la Universidad de Stanford. Fue presidente de los exalumnos de Stanford en Monterrey y miembro por 2 años del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Graduados de Administración de Stanford en Palo Alto, California. Bienvenido, Jorge Meléndez, perdón. Un aplauso para él. Este es el título que dijeron que tenía que poner el Colegio de Monterrey para hacer, pues no tener statements políticos. El título de mi presentación es un poquito distinto. Es una pregunta, ¿la cuarta transformación o la transformación de cuarta? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar hoy. Y bueno, Ángel hace rato decía, genera mucho ruido Ángel hace rato decía que quería que les diera claridad, y pues eso de dar claridad está como el chiste del adivino que le hablan a la casa y pregunta que quién es el que está hablando, pues ya vamos mal, ¿verdad? Entonces, yo vengo a compartirles un poquito mis ideas, no vengo a convencerlos, ni quiero pretender que estas ideas y estos análisis que les voy a pasar son la verdad absoluta, como decía aquí Roberto. Son mi verdad, son mi análisis de haber estado estudiando a Andrés Manuel con una mente inicialmente muy abierta a inicios del año pasado y con una opinión que se fue formando a través del análisis de las ideas y de lo que está haciendo Andrés Manuel, más que si es neoliberal o si de izquierda, porque vivimos en una época de muchos adjetivos y muchas etiquetas y nos concentramos en discutir las etiquetas y no en analizar muchas veces lo que se está haciendo. Y no son las etiquetas las que determinan si las cosas van a funcionar en un país, en una empresa, en el club, en el Colegio de Monterrey. No son las etiquetas, es lo que se haga, es de lo que se parte. Entonces un poquito eso es lo que vamos a ver. La cuarta transformación inicia con un México convulsionado y no por culpa de la cuarta transformación, claramente no por culpa de la cuarta transformación, como aparte nos lo recuerda todos los días Andrés Manuel, que es culpa del pasado. Andrés Manuel busca de alguna manera alejarnos del precipicio y sí es cierto que México tiene muchos retos, por ejemplo la corrupción es un cáncer que podría costar hasta 10% del PIB, ahí hay muchos diversos estimados, pero digamos que el máximo sería un 10% del PIB. La inseguridad, el 2018 era el año más inseguro en la historia del país y el 2019 pinta para superar ese triste récord del año pasado. Solo dependiendo del delito, dependiendo del lugar, pero vamos a decir que entre el 1 y el 5% de los delitos se castigan en México, que eso es fatal, ¿verdad? La impunidad es tremenda en el país. La pobreza y la igualdad y la desigualdad son muy grandes. Nomás pensemos que el 57% de los empleos en México son informales. En esa estadística dice mucho, ¿verdad?, de este problema de la desigualdad y la pobreza. Y el margen financiero que tuvo el gobierno, porque sí lo tuvo en su momento, ya se agotó.
Es un margen que está agotado. El margen de maniobra que tenía el gobierno de Vicente Fox es muy distinto al que tiene el gobierno de Andrés Manuel, a pesar de la austeridad y a pesar de todos los programas que tengan. Fíjense nada más este dato es de hace un par de años, no lo he recalculado, a lo mejor Marco sí lo tiene por ahí, pero por ahí ha de andar, Hace un par de años yo lo calculé, y si quitamos el pago de deuda y el pago de pensiones, le queda el 72% de los recursos de operación al gobierno. Probablemente sea menos ahora, es probable que sea 70 o que sea 68, porque lo de las pensiones sigue subiendo exponencialmente, no se ha arreglado. Entonces, ese margen de maniobra es muy reducido, y la cosa está peor porque ese 72% es el que queda libre, pero la realidad es que es libre entre comillas, porque la burocracia es excesiva. Pemex, por ejemplo, tiene 125,000 empleados, y Chevron, la petrolera tejana, que produce 50% más petróleo que Pemex, tiene el 40% de los empleados de Pemex. Entonces, y a eso nadie le está metiendo mano. Entonces, no nada más hay pocos recursos, sino que se utilizan mal, ¿verdad? Si a AMLO resulta bueno, se acabó el problema, ¿verdad? Realmente es el único que puede darle un shock al sistema. Los demás candidatos de la elección del año pasado eran parte del sistema. Andrés Manuel es alguien que, aunque proviene del sistema, es alguien que es externo, y lo estamos viendo, pues ahora está destruyendo todo, ¿verdad? Y al rato vamos a platicar de eso. Podría lograr cosas importantes conceptualmente, ¿verdad? Disminuir la corrupción, destensar al país, sentar las bases para un mejor desarrollo, etcétera. Y nos callaría la boca a los escépticos. Y la verdad, a mí me daría muchísimo gusto que nos callara la boca, porque si nos calla la boca significa que a México le fue bien. Y quizá algunos de los que lo critican, como él dice, tengan es que son de la mafia del poder, pero vemos muchos que no lo estamos criticando porque queremos, porque tenemos una agenda. Estamos criticando las ideas porque queremos que le vaya bien al país. No porque queremos que le vaya bien mal a Andrés Manuel, al revés, porque queremos que le vaya bien. La pregunta es si podrá. Bueno, lo bueno, porque me voy a dedicar mucho tiempo a hablar de los malos, de lo malo, vamos a hablar primero de lo bueno, porque a mí me lo preguntan, Jorge, ¿no tiene nada bueno? Sí, tiene cosas buenas. Andrés Manuel realmente es una persona austera, es austero en lo personal, y se ve que él es austero. Yo creo que él en lo personal es honesto. Si no fuera, hay gente que cuando digo esto me dice, eso no es cierto, Jorge. Bueno, por Dios, pues si tenía todo el sistema en contra y él hubiera sido, y ese sistema pudo encontrar una transacción de 50 millones de pesos, que para, vamos a decir, nivel de un país es una transacción muy chiquitita, a nivel personal sería una transacción bastante buena, pero si le pudieron encontrar los detalles a Ricardo Anaya de una pequeña transacción de 50 millones de pesos, ¿ustedes creen que con todo lo que representaba que Andrés Manuel llegara al poder, no le hubieran podido encontrar su deshonestidad y su corrupción? Yo no creo, no sé, para mí no. Si él fuera una persona corrupta, hace mucho que lo sabríamos. Yo creo que en lo personal, él es una persona honesta. Sí le preocupan los pobres, es muy claro, es el único. A fines del año pasado fui a fin de año a Oaxaca y fuimos a un lugar que se llama Yerbelagua, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, muy bonito, pero está como a 1 hora y media de Oaxaca, en un pueblucho chiquititito, casi como si fuera un ejido. Andrés Manuel había ido ahí 2 o 3 veces. Andrés Manuel conoce a México y le preocupan genuinamente los pobres. Eso es algo que es, como se llama, muy bueno. Y yo sí creo, a mí me ha tocado convivir con él un par de veces en los últimos 3 años, unas 5 horas. O sea, no podría decir que lo conozco personalmente demasiado, pero sí me tocó convivir 2 veces con él, 5 horas entre las dos, en grupos de 5 personas. Y ahí tú puedes, ahí sí platicas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que estar en un lugar con 200 gentes y que tú seas uno y que ahí sí lo conoces. Y yo sí creo que él tenga buenas intenciones. El problema no son sus intenciones, el problema son sus ideas, y ahorita vamos a hablar de eso. Por lo tanto, lo bueno, estas cosas buenas, que sí son, sobre todo si las comparamos con el pasado, son cosas buenas, para mí no bastan. No basta, no es suficiente. Entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de las preocupaciones, y quiero platicarles de lo que yo le llamo los 4 jinetes de un posible, aclaro, posible,
cada vez tristemente más probable, pero posible, amblocalipsis. ¿Okay? Entonces vamos a ver, recordemos que es el Apocalipsis, son las figuras de las visiones de San Juan del último libro del Nuevo Testamento. El Cordero de Dios abre 4 sellos, de esos sellos salen 4 caballos, los jinetes de los 4 caballos son la peste, el hambre, la guerra y la muerte, y representan la destrucción del mundo. ¿Ok? Entonces vamos a ver los 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete es el simplismo, y aclaro que lo simple siempre es mejor que lo complicado. Ciertamente ustedes, los que son empresarios, lo saben. Pues mejor algo simple, ¿verdad?, que andar complicándonos. A veces nos complicamos mucho las cosas. Sin embargo, si no está bien estudiado el problema con un plan que se ejecute bien, entonces lo simple se convierte en un simplismo, y el simplismo rara vez funciona. Si rara vez funciona en las empresas, si rara vez funciona en el Colegio de Monterrey, si rara vez funciona en el Club Deportivo, imagínense el simplismo en algo tan complicado como un país. Tampoco va a funcionar. Andrés realmente cree que cánceres añejos y complejos pueden curarse de forma rápida y simple. Y para mí eso, los que me leen saben, lo repito a cada rato, no creo que existan soluciones rápidas y sencillas a problemas añejos y complejos. O sea, para mí eso es una quimera, ¿verdad? Por ejemplo, basta con poner el ejemplo, y lo sigue diciendo, no somos iguales, vamos a poner el ejemplo, la inseguridad se terminará con un mando único, abrazos en lugar de balazos, etcétera. Y que, por cierto, en una de las reuniones de Andrés Manuel, la última que tuve con él en marzo por ahí del 2018, él decía que el problema que más le preocupaba era el de la inseguridad. Y creo que tiene mucha razón, el problema de la inseguridad es tremendo. Bueno, ese es el simplismo. El segundo jinete son las ocurrencias y los insentidos, y las vemos a cada rato. Pues todos los días nos habla 1 hora y media en la mañanera, y luego después se va a mítines y vuelve a hablar ahí. Pues eso te da la oportunidad de, imagínense en sus empresas a la persona más inteligente que tengan, si la ponen a hablar todas las semanas 15 horas, alguna soncera va a decir, ¿verdad? Hablando de la persona más inteligente. Ideas creativas sin soporte, o peor aún, que desafían la lógica económica y la lógica de inversión. Un país se mueve por inversiones, un país se mueve por empleos, un país se mueve por cierta lógica que si no se respeta, pues no se van a lograr lo que se desea. Y vamos a revisar algunas, y en esta parte no podemos revisarlas todas. Yo, como les dije, mi juicio sobre Andrés Manuel se basa precisamente en meterme a las ideas, ¿ok?, al fondo un poquito de las ideas, y analizarlas y ver si están bien o si están mal. Y si están bien, pues entonces vamos bien. Y si están mal, pues entonces vamos a ir, la probabilidad de que vayamos mal es mucho más grande. Entonces estas son la lista de cosas a las que me he metido. No podemos verlas todas porque nos tardaríamos 3 horas, pero vamos a ver un par, 2 o 3, ¿cuál quieren que revisemos? ¿El Tren Maya? ¿O qué dijeron? El Tren Maya, vamos a darle al Tren Maya. Ok, el Tren Maya. Estas son las características del Tren Maya, ok, vamos a repasarlas. 1.525 kilómetros de vía, 3 tramos, selva, Caribe y Golfo, 15 a 17 estaciones, 80 atractivos turísticos, velocidad máxima 160 kilómetros por hora. El costo que está programado de la cuarta transformación es de 120 a 150 mil millones de pesos, y supuestamente se haría con 10% de inversión pública y 90% de inversión privada. ¿Okay? Vamos a revisar. Dice Andrés Manuel que ya están las vías. Ustedes lo han escuchado. Es que ya están las vías, nada más las vamos a usar. Bueno, no se usan, habrá que ver en qué estado están, porque aparte mucho es selvático, y ustedes, los que han estado en la selva, no sé si algunos de ustedes han estado en Cobá, por ejemplo, tiene una pirámide ahí, que por cierto, que dicen que van a hacer una estación ahí, y Cobá está muy padre, pero híjole, mano, está en the middle of nowhere. Pero bueno, en Cobá, una de las pirámides que está ahí, está literalmente cubierta por la selva. Entonces yo no sé cómo estarán esas vías si es que nos están usando, pero bueno, el punto es, no es cierto que están todas listas. Este es un estudio del IMCO que es fenomenal.
y se le dio muy poquita, estas verdades, en el camino de las verdades, estas son verdades bien fundamentadas, que es un estudio muy bien hecho, sin embargo no se le dio mucho peso. Bueno, de los 972 kilómetros de los 1.525 no están, o sea, el 64% de las vías no existen. Hay terrenos inhóspitos y hay jungla. 56% de la superficie en Campeche, Yucatán y Quintana Roo es propiedad social. Entonces ahí les encargo el problema de comprar los derechos de paso de esas vías que no existen. Son 1.406 núcleos agrarios y la mayoría son ejidos. Y aparte en lugares bien bravos, porque el sur es muy bravo, ¿verdad? Son difíciles, son gente muy difícil allá porque las cosas son muy fijas, no cambian. Aquí somos más flexibles en el norte, somos un poquito más industriosos, etcétera. En el sur es un poco más difícil. Este estudio hace un benchmark de los últimos 25 proyectos, o 25 por ahí proyectos de tren rápido que hay en el mundo, y solo 2 líneas internacionales de alta velocidad, de esas 25 o 27, son rentables. París a Lyon en Francia y Tokio a Osaka en Japón. Entonces, las líneas de alta velocidad en el mundo generalmente requieren de grandes apoyos gubernamentales. ¿Okay? Ese es el primer punto. Luego, el costo del proyecto. Son 22 proyectos, yo les dije 25, son 22. De esos 22 proyectos, el costo por kilómetro va de 1.6 millones de dólares a 112 millones de dólares. Fíjense el rango tan amplio de costo, ¿ok? El tren México-Toluca, que todavía no está terminado, se estima, si se cumpliera lo que se está haciendo, y que son 58 kilómetros, no 1.525, son 58 kilómetros. Ciertamente hay muchos tramos muy altos y se ve que es caro ahí, ¿verdad? Hacerlo, pero bueno, 58 kilómetros trae un sobrecosto del 93%, esto es de hace unos meses, a lo mejor ahora ya es más. Tiene un costo programado de 66 millones de dólares por kilómetro. El Tren Maya, 5. O sea, internacionalmente 1.6 a 112. El México-Toluca, que todavía no se termina, 66. El tren Maya, 5. ¿Ok? Entonces, si costara el Tren Maya lo que cuesta el México-Toluca, costaría 12 veces más. Y creo que representaría como el 37%, si no me falla la memoria, del presupuesto, ¿cómo se llama?, federal, del gobierno federal de un año. Entonces, ciertamente que hay muchos retos. Y aparte creen que lo haga la IP. Habrá que ver quién le entra con esas características y con esos retos a este proyecto, ¿no? Porque, bueno, lo que quieren es que haya plusvalía. Habrá que ver si hay plusvalía allá en esos lugares, etcétera, no sé, ¿verdad? En conclusión, 1 de cada 10 proyectos se entrega en costo, apenas el 10%. 1 de cada 10 proyectos se entrega a tiempo. Y 1 de cada 10 proyectos cumple con los beneficios prometidos. Si multiplicamos punto 1 por punto 1, entonces ahí vemos un poquito las probabilidades de éxito que puede tener el 10. 1 de cada 1000 proyectos en el mundo exitoso, si multiplicáramos esos 3. Vamos a regresar. Ok, ¿cuál otro quieren ver? Dos Bocas. Bueno, vamos a ver Dos Bocas primero para aprovechar para pasarles un videíto ahí rápido, que está bueno. Dos Bocas. Gracias. Las refinerías son plantas muy caras, ¿ok? La inversión de capital es muy alta. Cuando tú tienes una inversión de capital muy alta, la utilización de la capacidad del activo se vuelve clave, ¿ok? Porque si no lo estoy utilizando, con el costo de capital que tengo tan alto, pues no me va a salir, ¿vale? En el mundo desarrollado, la utilización de la capacidad, por ende, de las refinerías ronda el 90%, ¿ok? En México, 32 es viejito, se me hace que ya es menos, 32. Cuando empezó Peña era 75. Se fue de 75 a 32. Entonces, ¿qué es lo que deberían de hacer? Si conveniera económicamente, porque habrá que ver, si conviene, hay que hacer un análisis de la inversión, pero si conveniera económicamente, lo primero que se debería hacer es llevarte del 32 o del 30 al 90.
Si eso lo haces, solo se requeriría importar 10% del consumo de gasolinas en lugar del 76%. Este 76 es viejito, yo creo que es más alto ahora, pero bueno, del 80% de las gasolinas que se importan actualmente. Entonces, en orden de prioridades, ese debería ser el primer proyecto que deberían de hacer. El tema de la nueva refinería es distinto y lo que voy a hacer es, miren, para que me voy a saltar esto y mejor vamos a ver el video, porque este es antes de que no lo pongan todavía, este es un video, un reportaje que hicimos hace poco en el periódico, en los periódicos, con expertos, para decir, bueno, Dos Bocas funciona o no va a funcionar. Y aquí vamos a ver lo que dicen los expertos. Detectaron un fifí neoliberal y ya está. El presidente asegura que Pemex construirá la refinería de Dos Bocas ajustándose a un presupuesto de 8,000 millones de dólares y que quedará lista en 3 años. Sin embargo, expertos advierten que el costo real podría rebasar los 16,000 millones de dólares y la construcción podría tardar hasta 8 años. 3 factores impactarían a la inversión y al tiempo de construcción. El primero es el tipo de petróleo disponible, lo que se conoce como la dieta de una refinería. El problema es que 63% del petróleo mexicano es pesado y tiene mucho azufre. Este tipo de crudo, al refinarse, produce muchos subproductos de poco valor económico, como coque y combustóleo. Para reducir su volumen, se tendría que invertir en una coquizadora y una desulfuradora. Estas dos adiciones agregarían entre 30 y 40% al costo de la refinería. El segundo elemento estructural que impactaría la inversión es la localización y las características climáticas y del terreno donde se ubica Dos Bocas. Dado que Tabasco es un estado muy húmedo y con altas temperaturas, los costos de insumos clave como el aluminio se elevarían hasta 4 veces al requerir aleaciones especiales. Un factor más tendría que ver con el drenaje necesario para el manejo de los fluidos de la refinería y del agua de lluvia. Dado que el terreno donde está Dos Bocas tiene pendiente cero, se tendrían que realizar labores para elevarlo, lo que resulta muy costoso. El tercer elemento que impacta los costos de construcción de la refinería se relaciona a la lejanía de las regiones de consumo para los combustibles. Y es que el mercado más cercano a Dos Bocas no justifica la construcción de una refinería del tamaño planteado. El transporte de los combustibles a regiones donde existe mayor demanda requeriría construir ductos que representarían inversiones adicionales de entre 3 y 4 mil millones de dólares. Finalmente, especialistas advirtieron del riesgo de que se incremente el huachicoleo al tener que transportar el crudo por estos nuevos ductos. En este sentido, los expertos señalaron que las dos ubicaciones más adecuadas para una refinería serían Tula Hidalgo o Tuxpan Veracruz, que se encuentran mucho más cerca a los centros de consumo. De hecho, en enero pasado el Instituto Mexicano del Petróleo advirtió en un estudio que Dos Bocas sería un proyecto inviable y que, si se desea construir una nueva refinería, la opción económicamente más apropiada sería en Tula Hidalgo. De esta forma, los detalles operativos de la construcción de Dos Bocas plantean grandes dificultades para cumplir los deseos presidenciales para que la refinería se termine en tiempo y en presupuesto. Pues ahí está, ahí está. Esa es la profundidad de meterse a las tripas, de los asuntos, como lo haríamos en cualquier negocio. En cualquier empresa se haría de esa forma. Y curiosamente, este estudio del Instituto Mexicano del Petróleo decía que iba a costar 14,700 millones de dólares. Y pues claro que lo enterraron, lo guardaron en un cajón, pero no nada más eso. Curiosamente, ese día que dimos a conocer ese estudio, el director del Instituto Mexicano del Petróleo renunció. Entonces, pues es parte un poquito del fenómeno de que si no me gusta, pues escondo la información porque están los datos alternativos. Vamos a regresar y les propongo, para ver algo un poquito más nuevo, vemos migración fraternal y si quieren luego ya, son muchas, aquí les dejo la presentación, todas las ideas
tienen este nivel de detalle, o sea, me meto un poquito a las tripas y así es como yo he podido definir mi postura sobre Andrés Manuel, o sea, haciendo el trabajo de entender si las ideas tienen sentido o no. Por eso es el segundo jinete, las ocurrencias sin sentidos. Esto es lo que dijo Andrés Manuel en octubre del 2018. Habrá trabajo para nosotros y para los que necesiten de nosotros, que vengan de otras partes. ¿Qué decimos? Porque somos muy solidarios, muy fraternos los mexicanos. ¿Qué decimos en las familias donde come uno, comen dos? No es así. Es lo que vamos a llevar lo que vamos a llevar a cabo, esa solidaridad. ¿Y luego qué pasó? Pues se dejaron venir. Se dejaron venir los migrantes. Esto es un reportaje del New York Times. En Guatemala escuchamos que si viajas con ellos es mucho más fácil cruzar. Escuché que les estaban dando la bienvenida a las caravanas y pues se vieron las caravanas. O sea, las políticas públicas tienen consecuencias. Aquí esto de la migración lo vemos en un microcosmos. Tenemos la virtud o de verlo muy rápido, porque muchas veces las malas ideas se tardan mucho tiempo en notarse sus consecuencias. Aquí las vimos así, en 3 patadas, en 3 meses. O sea, pasa esto y bueno, pues ahí vienen las caravanas. En los primeros 3 meses de Andrés Manuel hubo un 44% menos deportaciones. Estoy hablando de las deportaciones mexicanas que en el último trimestre de Peña. En enero se empezaron a emitir visas humanitarias, renovables con vigencia de 1 año. Y claro que la gente no venía a quedarse a México, venían para irse a Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Pues esto, que está clarísimo. Aquí hay 5 años de detenciones, en esta gráfica hay 5 años de las detenciones en Estados Unidos de migrantes en Estados Unidos. ¿Qué notamos? Que están en una banda, ¿cierto? En una banda que va de los 15,000, 16,000 hasta por ahí como los 55,000. Hasta ahí. ¿Qué pasó con Andrés Manuel? Ahí está. 145,000 migrantes detuvo Estados Unidos. ¿Qué es lo natural en una persona como Trump? ¿Qué era lo natural, lo razonable, lo lógico? Que se volviera loco. Pues le dimos la excusa perfecta para la amenaza arancelaria. O sea, esta crisis fue totalmente generada por Andrés Manuel y por sus políticas. O sea, porque ahí está. Qué casualidad, ahí están 5 años. O sea, esto para mí no es casualidad. Pues es obvio lo que pasó, los aranceles, y bueno, pues ¿qué pasó? Pues, ante la amenaza, ahorita vamos a hablar un poquito del TLC, y ante la amenaza de Trump, de los aranceles, que afectaría mucho a México, pues México dijo, ¿sabes qué? Pues ni modo. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que hemos estado publicando en el norte. Están regresando a los migrantes de Estados Unidos, los dejan en la frontera, se quedan en Matamoros. Yo fui hace poco para una columna que publiqué la semana pasada, fui a una de las casas, el comedor del Padre Infante, de los migrantes, y yo platiqué con las familias. Se quedan en Matamoros, los dejaban, y platiqué con un señor que venía con su niño de 4 años, 4 años. ¿Y qué dijo? Si me quedo allá, me quitan al niño. Ya les dijeron que estaba inseguro. Dijo, no me tuvieron que decir. Se nota. Pues sí. Tamaulipas es desastroso. Los dejaban ahí. ¿Qué pasa? Se vienen para acá. Y ahora esa crisis que le compramos a Estados Unidos, que la generamos a Estados Unidos, que ahora no la regresan, pues se va a ver afectado en las economías a donde se van a ir esos migrantes, como pues en caso de Monterrey, ¿verdad? Que hace unas semanas publicamos que eran 2,000. A esa persona que yo entrevisté los soltaban ahí en la central, los traían, los dejaban en la central y le decían, mira, camínale para allá, tal cual, y andan ahí viendo, imagínense el drama. Y bueno, vamos a regresar. Újule, no regresamos. Bueno, me voy a pasar rápido a donde estábamos, perdón. Vamos a lo que sigue. Y ahí hay más,
López dice que esto no importa, que tiene otros datos, que los mercados no importan, que vamos muy bien, que no sé qué, que pues no es cierto, ¿verdad? O sea, a final de cuentas la realidad es terca, la economía es terca y van a llegar los mercados a tocar a la puerta y van a llegar inversionistas y es simplemente una cuestión de tiempo. Hoy es que el dólar ahorita está muy bien, pues sí, porque la tasa hay una diferencial de 6 puntos entre las tasas, es la diferencial de tasas más alta, de las más altas del mundo, pues sí, pero eventualmente hay un riesgo ahí latente muy importante de que el tipo de cambio se deprecie. Yo creo que eventualmente va a suceder. El tercer jinete es el control y el centralismo. AMLO ahorita lo platicábamos acá en la mesa, es una persona que es muy hábil, tiene mucho control, tiene mucho poder, los superdelegados estatales, la fusión de entidades y funciones, un mando férreo, bastante férreo sobre el poder legislativo. Y bueno, cuando centralizas todo, como sucede en los negocios, una de las amenazas es que se genere ineficiencia por la centralización y también las consecuencias de una persona que tiene malas ideas con un poder centralizado y muy fuerte, pues también es peor, ¿verdad? Si tienes malas ideas es mejor que no tengas tanto poder y que no lo centralices. Si tienes muy buenas ideas, pues a lo mejor funciona. Si tienes muy malas ideas es algo muy peligroso. Y el cuarto jinete es la manipulación. Para mí es el jinete más peligroso y aunque me digan fifí, para mí, sorry, que el pueblo sabio, a ver, ¿y por qué? O sea, vamos a platicar rápidamente nomás, me voy a pasar un poco rápido, ¿por qué el pueblo va a ser sabio? Vamos a ver qué es sabiduría. Sabiduría es la habilidad para discernir cualidades, relaciones, es sentido común, es conocimiento científico, filosófico acumulada, las enseñanzas de hombres sabios y viejos, etcétera, ¿no? Y la sabiduría para mí se obtiene de dos fuentes. Se obtiene de la educación y se obtiene de la experiencia. La sabiduría no se obtiene por ser parte de una colectividad. Ahora, las colectividades pueden tener sabiduría. Vamos a ver por qué. Y aquí tenemos un libro que se llama The Wisdom of Crowds, la sabiduría de las multitudes. Y son 4 características que establece el autor de este libro. Para que una multitud, una colectividad tenga sabiduría. Puede ser 4 cosas. Diversidad de opiniones, independencia de opiniones, descentralización, o sea, no un control central, y la agregación, el mecanismo para poder agregar esas opiniones individuales y convertirlas en una opinión colectiva. Son las 4 características. Y por el contrario, una colectividad también puede tomar muy malas decisiones. ¿Cuándo pasa qué? Cuando son homogéneas, cuando hay centralización, cuando está dividida, cuando hay imitación y cuando hay emocionalidad. Entonces ustedes díganme, de estas 2 listas de características, cómo funcionan los métodos de toma de decisiones populares que tiene Andrés Manuel. El pueblo sabio está adoctrinado con las visitas, está adoctrinado con las mañaneras, está adoctrinado con una bola de cosas, no hay independencia en las decisiones, son decisiones, y Andrés es muy astuto, es un tipo muy astuto, muy astuto. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y lo que sí está aceitado es el mecanismo número 4. El mecanismo 4 era convertir las opiniones colectivas en una sola opinión. Pues sí, las consultas, que por cierto ya tenemos 2. Una es el método hechizo, que por lo menos pones metas, y el otro es que en un grupo aquí les diga levanten la mano, como nos dijo Ángel hace rato, y aquí tomemos una decisión, como acaba de suceder con una obra muy importante en La Laguna, ¿verdad? Entonces, estas son las características para hacer. Esto me lo voy a saltar y vámonos a pasar. Los 4 jinetes del apocalipsis son 4 amenazas que pueden significar la tan necesaria cuarta transformación. Termine transformándonos, pero podríamos transformarnos de lo malo a lo bueno o de lo malo a lo peor, ¿verdad? Entonces eso está por verse. Ahora, vamos a hablar un poquito de Trump y de Andrés Manuel, porque muchas personas dicen, no, es que son parecidos, y son parecidos, pero son distintos. Y un poquito la idea aquí es, si ves las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Trump, ya sabemos, es un tipo intolerante, mentiroso, cerrado, sesgado, es un bullying, es ignorante, es terco, es racista, está desinformado, es voluble y genera odio. Vamos a decir que todos esos adjetivos se los podemos poner a Trump perfectamente. Está más que confirmado. Y en un cóctel, y ahorita lo platicamos en la Junta, que todos este tipo de personajes como Trump, y en menor medida, no con todos estos adjetivos, pero sí con muchas otras cosas, Andrés Manuel, se aprovechan de la era en la que estamos viviendo. Es una era donde
es muy fácil convertir esos mensajes en un sentimiento popular. ¿Por qué? Porque hay smartphones, porque hay redes sociales y porque la única o una de las reformas de Peña que funcionó fue la de telecomunicaciones y ahora los planes de datos son baratísimos. Entonces todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene smartphones y todo el mundo está conectado. Entonces es muy fácil que se diseminen y que se generen todas estas cosas que vamos a platicar. Trump se ha encargado de fomentar la polarización y la polarización hasta en odio se ha convertido. Esto es del año pasado, ¿se acuerdan que mandaron 14 bombas a agentes que habían criticado a Trump? Ninguna explotó, ninguna explotó, pero mandaron 14 bombas en sobres, gracias a Dios no explotaron, a opositores de Trump, y Trump en la hora 1 dijo, no, es que todos debemos unirnos y no sé qué, y Estados Unidos no debe ser así, ¿verdad? Y a las 2 horas ya andaba despotricando contra los medios que son el enemigo del pueblo, y algunos de los que les mandaron bombas eran de los medios. O sea, no se aguanta, es imposible, no se aguanta, ¿verdad? Y hay ciertos paralelismos con Andrés Manuel, así vamos a ver. Para Trump los enemigos son el pueblo, con López Obrador pues es la prensa fifí, los camajates, la mafia del poder. Acabo de terminar una columna que voy a publicar la próxima semana tomando un trabajo de Gabriel Said, de todos los adjetivos que ha hecho. Estos nomás son 3, son como 60, O sea, ahí léanme de este viernes al otro, está padre porque, híjole, pero bueno, para López Obrador, y como dice Said, es un poeta del insulto. ¿Cuál es la receta de Trump? Y pensemos un poquito en Trump y vamos a ver qué tanto se parece a Andrés Manuel. Esta es para mí la receta de Trump. Identifica una base relevante de votantes, eliges argumentos simplistas que resuenen con la base, evitas cualquier discusión, debate o discusión argumentada, fake news, acá son otros datos, manejas la información convenencieramente o peor mientes, descalificas e insultas a los críticos haciéndolos enemigos de la base, y finalmente gobiernas como si estuvieras en una campaña electoral permanente, que es muy curioso, ¿verdad? Porque nuestro presidente tiene su conferencia mañanera y todas las semanas va a 2 o 3 o 4 o 5 lugares, anda en gira, o sea, sigue en campaña. Entonces, en eso es un poquito parecido a Trump, ¿verdad? Sus mentiras esto es del The Economist, hablando de vernos en el espejo de Trump, sus mentiras son tan temibles y efectivas que muchos de sus seguidores creen en su palabra ciegamente, y esta frase es muy buena. Dice, la democracia deja de funcionar cuando el debate razonado pierde poder para decidir una discusión. Y un poquito de lo que decía Roberto de las discusiones que estamos teniendo, estamos un poco empezando a estar en esa misma circunstancia. Y bueno, si esto sucede en Estados Unidos, que es un país que tiene instituciones y contrapesos muy bien establecidos, pues habrá que preguntarse qué podría suceder en México, ¿verdad? López Obrador para mí es mucho más sutil, o sea, Trump es muy frontal, a Trump lo ves venir a 1 milla de distancia. Andrés es distinto, Andrés te cotorrea, Andrés te pone, el poeta del insulto, se sale a la vuelta, con mucho respeto. ¿Cuándo han oído ustedes decir a Trump con mucho respeto? No, hombre, el día que lo diga, tienen que respetarlo porque es Trump. Él nunca dice con mucho respeto. Andrés Manuel es distinto, ¿verdad? Y yo creo que Andrés Manuel tiene mucho más poder que Trump. O sea, los contrapesos que tiene que tiene Estados Unidos son muy altos, y aquí era un andamiaje de contrapesos que apenas se estaba construyendo, y Andrés Manuel se ha encargado de irlos debilitando, ¿verdad? Yo creo que estamos en proceso de que se vayan debilitando esos contrapesos, y no es una cuestión, creo que casual. O sea, yo creo que él quiere tener un poder mucho más grande, regresar a esas presidencias muy, muy poderosas que teníamos en el pasado, ¿verdad? México es un país más pobre, con un mucho más bajo nivel educativo, y las instituciones son menos fuertes, y es lo que he comentado ahorita. ¿Cómo lo está haciendo? Las critica, las ahoga presupuestalmente y las acota o hasta las interviene, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito del 2019. Ya estamos viendo que el año se ve muy difícil.
¿Cuánto anda tu pronóstico para el año, Marco? 0.5. Pues 0.5 por ahí va a estar. El mundo va a crecer mucho más que nosotros, a pesar de que se está desacelerando, el mundo va a crecer más. O sea, México estamos en un contexto bastante negativo y la amenaza del tratado del TMEC todavía está presente. No hemos discutido ese tema, pero es un tema que vale la pena mantenerlo en mente porque no se ha aprobado y ya está muy cerquita de empezar el proceso electoral que va a ser brutal en Estados Unidos. Y si se nos mete el proceso electoral, peligro y no se aprueba el TMEC. Y si no se aprueba el TMEC, pues quién sabe qué va a hacer Trump. Ahorita está tranquilo, no se ha discutido, pero bueno, para México es muy importante el tratado, el nuevo tratado, el tratado del TLC o el TMEC. México es un país muy abierto. Esta es una medida de la apertura. Se netean las exportaciones y las importaciones, pero vamos a decir que si sumamos las exportaciones y las importaciones te dice una idea de qué tan abierto es el país. El consumo externo es muy importante para México. Fíjense, aquí es 75%, si en Estados Unidos es 29%. Estados Unidos es un país que el comercio es menos importante para su economía que para la mexicana. México es un país extremadamente abierto y el 80% de nuestro comercio es con Estados Unidos, 80%. ¿Y por qué? Oye, es que no hemos diversificado. Y que no, pues, ¿por qué? No, ¿por qué es el 80%? Porque está al lado. Es el país más grande. Imagínense, Estados Unidos representa solito el 24% del PIB del mundo y lo tenemos al lado. Si yo soy un empresario, ¿qué hago? Pues lo aprovecho. Todo el mundo quiere entrar a Estados Unidos y lo tenemos al lado. Japón, Alemania y Gran Bretaña, 13%. Toda la Unión Europea, 21%. El TLC y el TMEC debería de aprobarse, beneficia a Estados Unidos claramente, 5 o 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del TLC. México es el segundo destino exportador para 29 de los 50 estados de Estados Unidos. El número de empresas que exportaron a México aumentó 62% entre 2013 y el 2014. Entonces, se debería de aprobar, tiene sentido. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Ojalá que no se convierta el TLC en un problema. Pudiera llegarse a convertir y eso haría, como decían en el rancho, pues éramos muchos y parió la abuela. Ojalá que no se empiece a complicar el tema del TLC, ¿verdad? ¿Puede venir una crisis? Sí puede venir. Yo creo que sí puede venir una crisis, un problema. Si no recapacita, sigue habiendo mucha inversión, muchos capitales invertidos en México, extranjeros, y pues a ellos tampoco les conviene fugarse porque si el tipo de cambio se deprecia mucho, pierden lo que hayan ganado en tasas, lo pierden al salir con un tipo de cambio más alto, pero ciertamente que sigue siendo un problema que puede suceder en México. ¿Cuál es la bronca de los inversionistas, de los capitales, de las empresas? Que teníamos ciertas reglas de operación por 24 años, con todos los problemas, con toda la ineptitud, con toda la corrupción que haya habido, no la niego, inclusive nosotros hemos sido muy críticos con cualquier gobernante, no tenemos una cuestión partidista. Muchos de los gobernantes no les gusta nuestro periodismo, bueno, el Bronco mismo, ¿verdad? Nos amaba cuando decíamos lo que hacía mal Medina y ahora que se dice lo que hace mal acá, pues no le gusta, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos una que es que somos de un color o de otro, nosotros lo que queremos es que se haga un buen gobierno, ¿verdad? Pero esas reglas, esa certidumbre está cambiando. ¿Y qué pasa? Pues la inversión está detenida. Se están deteniendo las inversiones. A lo mejor todavía no se cancelan, pero sí están en pausa, ¿verdad? Algunas ya se han cancelado. Y es lo que estamos viendo, la cancelación de proyectos megavitales, de proyectos como lo que ya revisamos de la refinería del Tren Maya, las dádivas que estamos viendo. No platicamos del programa de aprendices. El programa de aprendices es muy bueno, pero si agarramos el programa de Alemania, que es el benchmark, y vemos lo que hace Alemania para verdaderamente darles un mejor futuro a los jóvenes como aprendices, y lo comparamos con las 400 taquerías de Chiapas que tienen un aprendiz, 400, número real, pues entonces te preguntas qué les estarán enseñando los aprendices al aprendiz que está en Chiapas
para construir un mejor futuro en una taquería, comparado contra lo que le enseñan un aprendiz que está en Audi, con un programa de 2 años y medio, donde tienen escuelas públicas, donde tienen exámenes, donde tienen... Entonces, las dádivas con tintes son dádivas con tintes electorales. Todo eso lo ve el inversionista y dice, híjole, mano, pues me preocupa, ¿verdad? Caray, ¿qué hago? ¿Cómo va a ser esto? Y por eso es natural, por eso se están deteniendo las inversiones, ¿verdad? Las señales, todas las semanas tenemos señales de que las cosas van mal. Aquí hay algunas, no me voy a detener porque, es más, esto ya está viejito, porque esto está hecho de hace 3 semanas y ahorita ya sería distinto. O sea, porque todas las semanas tenemos a alguien que dice, oye, cuidado, 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 ¿verdad? Y por todo esto muchos están alarmados, ¿verdad? Ya vamos entrando a la parte final de la presentación, creen que la crisis será inminente y algunos todavía, aunque ahora ya se ha callado. Oye, es que, bueno, comentábamos ayer, ¿cómo se llama? Suárez Vélez, que comentó un artículo de las 3 fases del populismo. Ya volvió a salir lo del populismo y que si estamos, que la fase 1 es México, la fase 2 es Argentina y la fase 3 es Venezuela. Y entonces vamos a hablar un poquito de esa parte del populismo. Son 2 escenarios para mí. Uno es que sea un mal presidente y el otro es que sea un populista que quiera quedarse o que vaya a ser un año más grande, ¿no? Entonces uno es que sea un Echeverría y el otro es que vayamos en un camino, como dice Suárez Vélez, a entrar a otro tipo de escenarios mucho más negativos, de un daño que permanece más tiempo en el país. Vamos a ponerlo de esa forma. Pudiera ser Chávez, pudiera ser restituir la dictadura perfecta de Vargas Llosa, pero ahora no con el PRI, sino con Morena. Eso habrá que verse. Yo originalmente pensaba que la crisis se iba a generar a fuego lento. Esa era mi percepción, que iba a ser un proceso muy gradual, porque 24 años de certeza no te los acabas tan rápido. Pero hace poco tuve una discusión con un empresario, yo creo que ha de ser de las empresas extranjeras que más han invertido en México en los últimos 20 años. O sea, pesado. Y yo cuando platicaba con él, es amigo mío, siempre para mí era una dosis de optimismo, porque uno cuando está en esta parte del análisis y todo, tiendes estás tan en contacto con tantas cosas que tiendes a volverte un poquito negativo. Entonces yo iba con esta persona y me decía, no hombre Jorge, mira, estamos haciendo esto y vamos a hacer esto, México, no importa que... Y dices, oye, pues ¿sabes qué? Mientras él esté invirtiéndole, a lo mejor yo estoy mal, estoy viéndolo demasiado negativo. Hace poco me junté con él y esto fue lo que me dijo, y dije, en la torre, ahora sí. Dice, me impresiona la velocidad y el grado de destrucción, es demasiada destrucción en tan poco tiempo. Entonces, no dijo, ya estoy negativo, pero dijo, estoy cauto. Y con todo lo de Peña y con toda la inseguridad y la guerra de Calderón, nunca había dicho eso, ¿verdad? Es una destrucción a la 4ª potencia, economía, instituciones, política y social. O sea, para mí es parte de los problemas. Objetivos equivocados, estrategia equivocada la ejecución. 3 cosas, eso es muy importante para las empresas, ¿eh? Si partes de ideas malas, ya te fregaste. Si partes de una idea mala, no importa qué hagas, vas a terminar mal. Puedes partir de una idea buena, equivocar la estrategia y a lo mejor llegas, ¿cómo se llama? O no llegas, si equivocas la estrategia. Y si tienes una idea buena, tienes la estrategia correcta, pero esa es la táctica equivocada, es probable, vas a llegar al lugar que quieres, pero a lo mejor vas a llegar en más tiempo y con más costo. El problema es que nosotros estamos partiendo en muchas de estas cosas de ideas malas, ¿verdad? Entonces ya desde la raíz vamos mal. Bueno, el segundo escenario, rápidamente, ya estoy por terminar, es que se busque perpetuar en el poder de alguna forma. Todo el mundo habla de Chávez y aquí lo que tengo es, este video me lo voy a saltar, ya no tenemos tiempo, se los recomiendo, aquí se los dejo. Es un video ustedes ya la conocen, Gloria Álvarez, inclusive hasta lo han visto, se llama el ABC del populismo y te explica perfectamente la fórmula del populista. Y cuando tú ves eso y ves un poquito lo que está haciendo Andrés Manuel, dices, se parecen. No hemos llegado a los niveles, ¿verdad? Todavía, pero la fórmula se parece. Entonces este video se lo recomiendo que lo vean, ahorita no lo vamos a escuchar. Y este es otro video que está padrísimo. ¿Cómo andamos de tiempo?
Ya, ¿verdad? Ya estamos cerquita. Bueno, también está muy bueno, pero este es un video dramático. A lo mejor les tocó verlo hace un par de años, anduvo circulando por ahí en las redes, de un venezolano que está en el baño, sentado en el toilet, y está haciendo cálculos de lo que cuesta un rollo de papel de baño contra cuántos billetes necesita y qué le sale más barato, si limpiarse con los billetes o comprar el papel de baño. Y hace cálculos y y súper creativo, y termina diciendo, si yo todavía tuviera los billetes de 2 bolívares, que ya los habían quitado, con los billetes que necesito para comprarme el rollo de papel de baño, me limpio toda la vida. Este vale la pena. Bueno, el escenario 2, que si es populista, que si se queda, ese va a llevarse mucho tiempo. Va a llevarse mucho tiempo. Y cuando algo se lleva mucho tiempo, te va a dar señales, ¿ok? Entonces, esta parte que sigue es un poquito, y es un poco el mensaje, ya tenemos un blueprint del desastre. Hablando de Suárez Vélez, del paso 3. El paso 3 es Venezuela. Nosotros tenemos la ventaja de que esa destrucción de Venezuela que se llevó 20 años, 22 años, del 97 hasta ahorita, ya tenemos la receta, ya sabemos qué se hizo. Entonces, es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque si llegara a ser, y conste que no estoy diciendo que eso vaya a suceder, no estoy diciendo que eso vaya a suceder, simplemente necesitamos estar atentos, porque si ese escenario se llegara a intentar hacer en México, algunas de estas cosas se van a dar, ¿ok? Entonces, la parte que sigue es un poquito un recuento, no exhaustivo, porque es mucho más, de lo que sucedió en Venezuela a través del tiempo para que Venezuela sea lo que hoy es Venezuela, ¿ok? Y me lo voy a pasar muy rápido, no lo voy a leer, nomás lo voy a pasar, ustedes ahí vayanlo leyendo, y después acabo ahí tienen la presentación para poder ir a la parte de las propuestas y de las ideas y qué podemos hacer, etcétera, que esa es la última parte y con eso voy a terminar. Entonces, esta es la parte en el 98, aquí está lo que pasó en el 2001, las leyes para redistribuir la riqueza, la concentración del poder al estilo cubano, el golpe militar, el control cambiario, ya es 6 años después, porque él llegó en el 97, el control cambiario, la propiedad de grandes extensiones de tierra, fíjense, 2005, ya estamos hablando de 8 años después, las multas, los partidos, empezar a cambiar ¿cómo se llama? La Constitución para poder reelegirse, las nacionalizaciones, no renovar concesiones a medios adversarios que no les guste, la expropiación de petroleras, y claro, aquí empezamos a ver los problemas. Le tienen que quitar 3 ceros al Bolívar, etcétera, que luego ya le volvieron a quitar más hace poquito, indefinidas las devaluaciones, autorización especial para atender emergencias, que significa casi como si una ley de excepción, y entonces el gobierno puede hacer lo que quiera, controles de precios, la 4ª reelección, se muere Chávez, ya se acabó, no, pues ahora está peor, llegó el que le hablan los pajaritos, las protestas masivas, las muertes, y bueno, el punto aquí hay que estar atentos. O sea, con lo que pueda pasar. No estoy diciendo que esto vaya a suceder y es muy probable que más bien estemos presenciando el tratar de restaurar la dictadura perfecta. Eso es lo que yo creo que es un poquito el objetivo final, pero bueno, en fin, hay que verlo. ¿Qué hacer si los escenarios negativos se confirman? ¿Se acuerdan de esta portada Saving México? ¿Quién era El Salvador? El Tlatoani. A nosotros, a muchos de los mexicanos, no creo que a los que estemos aquí, nos encanta la solución paternalista de que nos salve a alguien. ¿Cuál era la portada? Las páginas, estas portadas, si se acuerdan, lo que seguramente no se acordarán es de qué estaba en las páginas de interiores, ¿verdad que no? ¿Saben quién estaba? The Committee that will save Mexico. Oh my God.
Pues el comité salió balín y no lo salvó de nada. Estos eran los del comité, Osorio Chong y Videgaray y Peña. Esas eran las páginas, la foto de interiores. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros nos metemos en problemas, no sé si lo dijiste tú, Ángel, o tú, Roberto, la decisión somos nosotros. O sea, ya no es un comité, ni es un tlatón, ni es un picudo. Tenemos que ser la ciudadanía. Y hablando de la ciudadanía, sobre todo, los educados, y sobre todo, yo pienso que los del norte. O sea, los del norte, los que estamos aquí en el norte, porque el norte de México en la realidad es que son dos Méxicos. O sea, el norte del país es un país mucho más desarrollado, mucho más progresista, es mucho más industrioso. Estas ideas que voy a comentarles ahorita, ¿dónde hay más responsabilidad? Aquí, yo creo. Labor de todos, 4 acciones. ¿Qué hacer? Vigilar. Las malas ideas de Andrés Manuel se van a notar, algunas ya las platicamos hoy, algunas no las vimos, pero ahí están. Las dádivas, los proyectos que se tiran, el rol, ese back to the past de la economía estatizada. Cuando hubo la privatización de empresas, allá con Carlos Salinas, había 1,500, ¿cómo se llama? Yo hice una columna que se llamaba Back to the Past. 1,500 o 1,600 empresas tenía el gobierno. Y yo listé ahí a unas que balnearios y hoteles y hacían bicicletas y no sé qué, y me escribió un lector y me dijo, yo estuve metido en la parte de la desincorporación y déjame te platico que te faltó una, burdeles. Me platicó y me explicó cómo el gobierno se había quedado con unas acciones y unos burdeles de no sé qué. Madre mía, pero bueno, vigilar, esa es la primera acción. Como la anécdota un poquito de la rana, ¿verdad? Detectar si está subiendo la temperatura del agua, porque si no, pues al rato vamos a salir chamuscados. La segunda es participar en asociaciones pues ustedes mismos, el Colegio de Monterrey, en asociaciones de la sociedad civil que informen, propongan y colaboren. Hay muchas asociaciones que ahora están haciendo labores hasta de investigación y de propuesta. Entonces, Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción, Fundar, Alcalde, Gobernador, ¿cómo vamos?, etcétera. Si Andrés resulta mal, yo creo que va a haber malo va a ser muchas más, hay que sumar esfuerzos con la que más les guste, ¿verdad? Yo creo que también hay que apoyar. O sea, vivimos en un mundo blanco y negro, y también hay tonos grises, y entonces todo lo de Andrés Manuel es malo, pues no. Por ejemplo, ahorita que hablábamos estábamos aquí platicando en la mesa de lo de Rosario Robles, ¿será bueno, será malo? Pues hay que ver, ¿verdad? Pero si nosotros queríamos que persiguieran a los corruptos y agarran a alguien, pues, oye, yo les doy el beneficio de la duda. O sea, también apoyar, si empieza a hacer cosas buenas, pues apoyarlo, 1, y 2, apoyar a la gente buena que esté cerca. Por ejemplo, yo he escuchado a muchos la crítica de lo que decía Roberto de Carlos Salazar, del estilo y etcétera. Pues mira, yo no sé, eso será debatible si el estilo es bueno o es malo. Lo que sí sé es que ojalá que, bueno o malo el estilo, Carlos esté ahí y le esté diciendo, porque yo prefiero que Andrés Manuel, una gente que es muy cercana a él, me dijo lo siguiente, dijo, está profundamente mal informado. Imagínense eso, combina eso, profundamente mal informado, con terquedad y con no escuchar a nadie. Imagínense el cóctel nuclear que representan esas tres características. Si tienen a gente que sea buena, que esté cerca, vamos a echarles porras. Porque yo he oído gente que diga, no, que Carlos Salazar, que no sé qué, que mejor ya no esté, que cómo es posible. No, que esté. Oye, que Poncho Romo, que no, que esté. Que le haga caso. ¿Qué está haciendo Poncho Romo? Le está haciendo consejos de empresarios. ¿Por qué le está haciendo consejos de empresarios? Porque está profundamente mal informado. Que sigan haciendo. ¿Para qué se junta con ellos? Que se siga juntando y que se junten más en todos lados. Porque esos empresarios seguramente le van a decir cosas como la que hemos platicado aquí. Le van a explicar por qué las inversiones petroleras se tardan 7 años y no 6 meses como él quiere. O sea, le van a explicar por qué tiene sentido que se sigan haciendo subastas eléctricas, porque resulta que en la última subasta eléctrica, que ya cancelaron,
la electricidad que se compró, porque se compra una tarifa, era $20 por megawatt hora. ¿Saben a cuánto producen en promedio las plantas de la CFE? A $140 por megawatt hora. Y en la subasta, 20. La séptima parte. Si yo soy el gobierno, ¿qué es lo que quiero? Electricidad barata. Entonces, si me la están vendiendo a 20, la estoy comprando en $20, ¿por qué está mal eso? Alguien necesita decírselo. Qué bueno que le junten empresarios, qué bueno que esté Poncho Romo, qué bueno. Hay que apoyar, esa es mi visión, hay que apoyar a la gente que está con Andrés Manuel, que le está diciendo cosas con las que nosotros estaríamos de acuerdo. Entonces, no nada más es denunciar, también hay que apoyar. Y finalmente, bueno, consejos para ustedes rápido: tener las antenas bien levantadas, cambiar, ya esto es lo último, cambiar los requerimientos para el talento en las organizaciones, privilegiar la eficiencia, estar listo por el resizing, por si las dudas, esto es para las empresas. Y a nivel personal y a nivel de empresas, cuidado con la deuda en dólares. Yo creo que hay que tener cuidado con la deuda en dólares. Hay que agarrar deuda en dólares si tienen ingresos en dólares. Sería, vamos a decir, una cosa básica. Porque pudiera ser que se viniera un problema de que hubiera una depreciación importante de la moneda. No lo sé, pudiera ser. Contemplar escenarios malos. O sea, cuando hagan escenarios en las empresas, hagan escenarios positivos y hagan escenarios negativos. Dedíquenle tiempo a pensar qué puede salir mal específicamente en cada una de sus empresas y modélenlo y hagan escenarios negativos. No para... Ustedes ya verán qué probabilidad le dan a cada uno de esos escenarios, pero hay que hacerlos porque el ambiente está cambiando. Entonces, sí, se me hace que es importante ser prudente en gastos, que no cunda el pánico, porque no panda el cúnico, el temor irracional siempre empeora las cosas. Hay tiempo, creo que va a haber tiempo, hay que analizar bien las señales. Y finalmente, y el mensaje un poquito positivo, es apostar por México, ¿verdad? Yo creo que a fin de cuentas tenemos una situación distinta en el país, pero necesitamos apostar por México. O sea, si los buenos se rajan, pues el país se hunde, ¿verdad? Y yo creo que aquí en esta mesa, en este salón y en esta ciudad, habemos muchas gentes muy buenas que necesitamos seguir apostando por México, siendo racionales, pero apostando por México. Por el bien de México, realmente yo espero que Andrés Manuel, que yo esté muy equivocado en mis análisis y que a Andrés Manuel le vaya muy bien. Si le va muy bien a Andrés Manuel, le va a ir muy bien a México. Y si no, va a haber señales. Entonces, vean las señales, escuchen, estén atentos y actúen en consecuencia. Ya. Gracias. Vamos a tener un rato para preguntas y respuestas. Solamente les vamos a suplicar lo siguiente. Preparen su su pregunta. Dicen por ahí que siempre es muy recomendable, ¿verdad?, conectar nuestra lengua a nuestro sistema de neuronas. De pronto se hacen preguntas que al final, cuando se expresan, ya no son del todo claras. Hemos tenido también en foros pasados algunas preguntas que luego eran tan extensas que ya no sabía cuál era la conferencia, ¿verdad?, si la de quien preguntaba o quien había expuesto. Entonces les vamos a suplicar una frase para contextualizar y concretarlo en otra segunda frase que sea la pregunta, ¿de acuerdo? Mientras preparan su pregunta, queremos agradecer la presencia aquí de un grupo de muchachos que se han destacado por sus capacidades intelectuales y en otro sentido. Son este grupo, si les pido, muchachos, se levantan de esta mesa, del grupo, son de un grupo de alto rendimiento académico. Son muchachos que han sido seleccionados por sus capacidades y han sido merecedores de una beca que el grupo de Sembradores de Amistad les otorga.
Y nosotros en el Colegio de Monterrey tenemos dentro de la misión también el estimular la formación de futuros líderes ciudadanos. Así que, muchachos, mucho éxito en todo lo que viene adelante. Gracias por estar aquí. Abrimos pues preguntas. Vamos a ver si se escucha o ahí va Hay que prenderlo. Mi nombre es Raúl Millares. Quería hacerte una pregunta. Dentro de todo este contexto que estás hablando, de la concentración de poder de AMLO y todo eso, hay un factor que considero que es muy importante, porque entiendo que todo este asunto de que participemos ciudadanos y hagamos protestas y hagamos cosas, no sé qué tanta efectividad tiene en un contexto político como el que hoy estamos viviendo, de denostar todo lo que hablabas de las características de Trump. Entonces, ¿tú qué piensas de la situación de que para poder balancear este poder es que tenemos que tener una oposición política fuerte y que no lo vemos hoy y con menos yo no la veo? Entonces, ¿tú qué piensas? Si puede surgir esa oposición política, ¿cómo puede surgir o de dónde va a surgir? Y no suceda como está pasando, que partidos como el PRI empiecen a convertirse en comparsas, y entonces ahí sí puede venir cambio constitucional y pueden venir muchas cosas. Esa es mi pregunta. Gracias, Raúl. Sí, tiene razón. Y pues primero diría que más que protesta, yo creo que yo diría propuestas, ¿verdad? O que las protestas vayan junto con propuestas. O sea, cuando veamos afectados sus intereses o creamos que algo está mal, no nada más protestemos, sino que propongamos. Respecto a la parte de la y por eso hablaba yo de Mexicanos contra la Corrupción y México Evalúa, porque ya hay muchas organizaciones que tienen ese rol. Por cierto, todas en la Ciudad de México. Yo creo que en algún momento algo tendrá que haber aquí también en Nuevo León. Me imagino que en algún momento, si las cosas no pintaran bien, pues algo tendrá que surgir aquí, porque todas esas están en la Ciudad de México. Pero bueno, en la parte política es un escenario peligroso, porque sí, yo sí creo que la competencia política viene enfocada, promueve la eficiencia como en cualquier otra cosa, ¿verdad? Promueve la mejora. Y ahorita todos los partidos, salvo Morena, están hiper quemados. O sea, hiper quemados, y a lo mejor se lo ganaron a pulso, pero también es cierto que ahí comenté muy rápidamente lo de los smartphones y todo, y un poquito hablando de lo que decía ¿cómo se llama? Ricardo al principio. Nuestras discusiones ahora son digitales, ¿ok? Y ustedes a lo mejor lo han visto en las empresas, seguramente en el email y ahora en el WhatsApp, como cuando tú tienes una discusión digital, la probabilidad de exaltarse y de pelearse es mucho más alta. Y eso está comprobado científicamente. Se llama el fenómeno de desinhibición digital, o no me acuerdo cuál es el nombre, pero es un nombre científico. Entonces, se genera un ambiente donde es muy difícil construir una nueva oposición, porque luego la guerra de lodo, es que estos son no sé qué, estos son no sé qué, y que no veo, yo le he dado vueltas y no sé cómo vamos a salir de ese embrollo, pero sí creo yo que es importante que aparte de que propongamos nosotros como sociedad, que a nivel político sí existiera una competencia de ideas real y bien hecha, ¿verdad? Para que pues los gobiernos mejoren, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir siendo gobernados por dogmas y por creencias, y ahí sí está un poco más dura la cosa, ¿verdad? Sí. Dos Bocas, Sí. que nos explicaba hace un rato la factibilidad de ese proyecto. La pregunta es, ¿por qué no se ha contemplado rentar una refinería en Estados Unidos, que las hay? Otra, ¿qué se ha proyectado sobre producir más energía eléctrica que hace falta? ¿Hay algún plan? ¿Hay algún plan, le pregunto, sobre esa producción de energía eléctrica?
Sobre lo de la refinería, excelente pregunta. Pues ¿por qué? Pues porque tienen otros datos y porque no hay manera de contemplar otras opciones. Porque en materia prima la hay allá, nosotros exportamos No, diariamente petróleo, ¿no? No, sin duda, y en Estados Unidos ahorita hay una capacidad de producción de petróleo con el petróleo shale impresionante. Estados Unidos es un exportador de petróleo neto y nosotros en realidad aparte ya no lo somos. Tendría mucho sentido contemplar otras posibilidades. No se contemplan pues porque no existe una flexibilidad de pensamiento para contemplar esas opciones. Respecto a la parte de la energía eléctrica, el sector energético más revolucionado de México era el eléctrico, por mucho. Esa reforma de eléctrica se hizo desde Zedillo, porque Zedillo fue el que cambió la parte para que se pudieran hacer los productores independientes de energía. Ahorita les dije $140 la CFE, ¿ok? Los productores independientes, los que no les gustan a Bartlett, que es súper dañino porque es una persona con unas ideas hiperanacrónicas respecto al sector eléctrico, esos productores independientes producían a $70, la mitad. O sea, 140, 70 y las subastas estaban a 20. ¿Cuál era el plan? Pues seguir teniendo flexibilidad a ver, ¿qué van a hacer con esa? Es que no quiero que la tenga un privado. ¿Y por qué no? ¿A dónde se la van a llevar? Esa energía no se puede exportar, se tiene que quedar en México. Si una persona ya hizo una inversión en generación de energía en el país, lo tienes, agarrado, ya saben dónde. Está agarrado, no puede hacer otra cosa, no se la puede llevar a ningún otro lado. Entonces, ¿cuál era el plan? Pues el plan era seguir haciendo una mezcla de plantas de la CFE, quizá pocas, plantas privadas y subastas. ¿Qué está pasando ahora? Pues no, ahora queremos regresar al pasado glorioso donde todas las plantas las hace la CFE. Eso es lo que yo veo en el sector eléctrico, que para mí es muy triste y que vamos a terminar teniendo problemas porque, la CFE y Pemex operativamente son un desastre. O sea, parte de lo que quería la reforma energética era decir, sométete a la competencia. Cuando tú te sometes a la competencia, tienes dos posibilidades. O te haces eficiente o te haces chiquito. Nada más. O te haces eficiente o te haces chiquito. En relación, me explico al total. ¿Qué estaba pasando con la CFE? Se estaba haciendo más chiquito y eso es lo que no les gusta. Pero a mí qué me importa como mexicano, yo lo que quiero es luz barata. Ese es el objetivo final. No es quién es el dueño, es a cuánto me van a vender la luz. ¿Y qué va a pasar? Pues está por verse. A mí me preocupa mucho las ideas en parte eléctrica de Bartlett, porque el problema es que esos errores, o sea, volvemos a lo mismo, son industrias de trazos muy largos en tiempo, ¿ok? Entonces, si yo me equivoco ahorita y quiero, en 3 años recapacito, para que vuelva yo a tener la capacidad que iba a tener, van a pasar otros 3 años, porque entre que yo digo, ahora sí, voy a hacer una planta, queda lista en 3 años, una refinería queda lista en 7 o en 8, así son esos proyectos. Entonces, las consecuencias de equivocarse en el sector eléctrico las vamos a ver en el mediano plazo. A diferencia, por ejemplo, de lo de la migración, eso lo vimos así, por eso les decía que era un microcosmos. Hay cosas que no, que las consecuencias se van a ver hasta después, ¿verdad? Muchas gracias. De nada. Aquí está el micrófono. Sí, yo me llamo Humberto Armenta. No tengo la menor duda que a los que no nos gusta por dónde van las cosas, tenemos que buscar el cambio por la vía del voto. Es la forma. Y la vía del voto, en estos momentos, estamos viendo que los contrapesos del Senado y los diputados pues están controlados por el gobierno actual.
Entonces tenemos que buscar alguna manera, a través de las elecciones, de influir ahí. Y alguien me decía ayer que no es tanto los diputados, que no es tanto el Senado, que son más problemáticos ganar a través de los diputados, que el Senado es más difícil. ¿Hay algo de eso? Pues no sé si sea más difícil o más, digo, pues unos cada 6 años y otros cada 3, ¿verdad? En diputados tienes más oportunidad de ejercer el cambio a través del voto, suponiendo que hay buenos candidatos, y entonces ahí la pregunta es si la materia prima de la que partes va a ser una materia prima buena, porque si estoy eligiendo entre un diputado que es malito y otro que es regularzón y otro que es muy malito, pues el mejor resultado que podemos tener es que sea regular. Yo creo que el voto, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y sin embargo, el problema del voto es, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, pues es que nos faltan 6 años, ¿verdad? O sea, casi 6 años, casi 5 años, un poco más de 5 años. Entonces, yo creo que aparte del voto, necesitamos, si las señales que se ven son negativas, me dijeron que me alejara de la bocina, que con eso quita. Si las señales que se ven son negativas, pues hay que hacer, aparte, algo más, ¿verdad? No nada más el voto, sino, por lo que les sugiero yo, estar utilizando, opinando, incorporándose a alguna asociación, y no nada más dejarlo para el voto, aunque claro que el voto es una palanca de cambio, ¿verdad? En la misma línea, sí, el presidente le falta mucho, pero a los diputados les falta más poquito. Y ahí podemos actuar. Sí, y no, lo que será conducente es preguntarnos cómo le hacemos para influir en que los candidatos o candidatas a esos puestos partamos de una buena materia prima, ¿verdad? O sea, irnos un paso antes, porque igual ya para cuando votaste, pues te pusieron a puras personas que no vale la pena, ¿verdad? Pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, Gilberto Olvera es mi nombre. Jorge, de los 10 puntos que has analizado o que presentas en cuestión impacto y riesgo, ¿cómo los priorizarías y cuáles serían los que recomendarías observar más? ¿Te refieres a las ideas? ¿A las Sí. ideas, esa lista que vimos? A todas estas listas, porque las has evaluado y te he escuchado, incluso. Pues mira, vamos a decir que las que más han pesado como señales para la inversión es Texcoco, sin duda, y yo creo que Dos Bocas. O sea, como inversionistas esas dos, porque te marcan. Texcoco, recuerden que Poncho Romo, primero Andrés Manuel, ¿verdad? Dijo, no, van a ver que sí, vamos a sentarnos con los empresarios y no sé qué, y luego Romo dijo, y lo decía en privado, sí va a ir Texcoco, no se preocupen, y bolas. No, nomás no fue. Con el método con el que se hizo, fue un método bastante, bueno, pues fue mejor que en un mitin pedirles que levanten la mano, pero vamos a decir que el método no fue muy bueno, ¿no? Entonces, Texcoco y Dos Bocas creo que generan mucha incertidumbre, pero pues es que depende, por ejemplo, de los aprendices, pues lo preocupante de ahí es que está bueno que apoyemos, por cierto, no quiero decir con esto que no se deba de dar apoyos a la gente. Hay una deuda social en México tremenda y necesitamos empezar a saldarla, y sí hay que apoyarlos, pero a la vez que lo apoyas, si tú le pones el programa Jóvenes Construyendo un Futuro, pues no nada más es darles dinero, imponerles una taquería, o sea, sí tienes que hacer algo más para que verdaderamente se construya un futuro. Ahí estaba, por ejemplo, la reforma educativa, hablando de cosas serias. Para mí es el peor error de Andrés Manuel, haber tirado la reforma educativa, eso no lo platicamos, pero la reforma punitiva no era una reforma punitiva. Oye, era una reforma que se podía mejorar sin duda, claro que se podía mejorar, pero todos los países que han pasado del subdesarrollo al desarrollo, Corea del Sur, Singapur, el que ustedes quieran, todos, absolutamente todos, han pasado por una mejora de educación. Todos. ¿Quién está al centro del proceso educativo? El maestro, claramente el maestro.
Un buen maestro hace a un buen alumno. No nomás son los materiales, es el maestro que está ahí. ¿Cómo voy a poder yo tener un buen maestro? Evaluándolos. Ustedes que están en las empresas lo saben perfectamente, es uno de los principios básicos de la administración de los recursos humanos. O sea, te tengo que capacitar. Entonces, ya se había logrado. Tenía muchas cosas malas, sí, ahí estaban mencionadas, las tengo, no se las, ya es tarde, pero yo sé perfectamente, porque hablé con maestros, qué se necesitaba mejorar. ¿Qué era lo que se debía haber hecho? Mejorar eso. ¿Qué hicimos? Tirarlo todo y decir, bueno, Andrés Manuel lo dijo, fue una frase que dijo en algún momento, dijo, los maestros no necesitan capacitarse porque las escuelas normales son muy buenas. Ah, Chihuahua. A ver, primero hay que ver si son buenas o no es una creencia. Y segundo, aunque fueran buenas, o sea, en una vida útil de 35 años de un maestro, tienes que capacitarlo. ¿En qué? Pues, no, a todos igual. Pues a todos igual no vas a acabar nunca. ¿A quién? A ti en matemáticas, a mí en español, a ti en, o sea, a mí en cómo doy las clases, o sea, tienes que capacitarlos en las cosas de las que cojean. Entonces, tirar la reforma educativa, hacer una alianza de facto con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, es terrorífico, es una cosa tremenda, porque si lo que quiere Andrés Manuel es rescatar al sur, y una de las características fundamentales del progreso es la educación, y luego vemos dónde está México, la educación en México está mal, pero ¿dónde está más mal? En el sur. Y te alías con los maestros que no son maestros de facto. Entonces, quizá ya te di mi respuesta. O sea, en la parte sistémica de desarrollo, para mí lo de la reforma educativa, y no se le presta atención, pero ahí está, y aparte, perdón, y cierro con esto, si mejoras, si tienes una reforma educativa que realmente funcione, no estoy diciendo que la de Peña realmente funcionaba, había que mejorarla, 4 years later, o sea, 25, 40 años para que dé resultados, 25, 40 años. Entonces, si cancelamos eso y ahorita estamos mal, pues ¿qué va a pasar en 25, 40 años, verdad? ¿Vamos a seguir igual o vamos a seguir peor? Bien, señor. Muchas gracias pues a todos. Nada más un último agradecimiento a los chicos de FIME, ¿verdad? A la Facultad de Ingeniería de la UNI, que nos estuvieron ayudando en muchas formas en la logística, gracias. No voy a decir nombre, pero hay una persona aquí entre nosotros que fue un patrocinador importante, ¿verdad? Que nos ayudó para poder tener este evento el día de hoy, así que gracias a esa persona que nos pidió especialmente omitir su nombre. Muchas gracias por su generosidad. Señores, quedan todos invitados, anoten en sus agendas, porque el 7 de octubre estará Carlos Salazar Lomelín, presidente conciliador del Consejo Coordinador Empresarial, para platicarnos sus experiencias y perspectivas, ahora que ya está sentado en la silla de los cocolazos. Ahí van a balancear, ahí va a ser otra visión. Ese próximo foro lo vamos a tener en la UNI, en la Facultad de Ingeniería. Queremos ahora ir a meternos con los muchachos, ir a llevar estas ideas a los jóvenes, conocer qué piensan y darles un poco de perspectiva. Así que ya les informaremos oportunamente 7 de octubre para eso. Muchas gracias pues, señores, a todos. Un aplauso otra vez a Jorge. Gracias, excelente.